Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bienvenidos amigos de Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Dedicamos el espacio a hablar acerca del tema de la seguridad en Venezuela, producto de la crisis económica y lo que ha ocurrido con la crisis humanitaria compleja. El tema de seguridad ha quedado relegado como segunda o tercera preocupación de los venezolanos, pero sigue siendo grave la situación que afecta a nuestro país. Para tratar de analizar en qué terreno estamos sobre la inseguridad, saludamos vía telefónica a Luis Isquiel. Él es abogado, penalista, experto en seguridad ciudadana, profesor de criminología. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa la tarde de hoy. Y yo quisiera iniciar conversación a partir de la revelación que publicaba la agencia de noticias Reuters hace algunos días, advirtiendo con documentos a los que tuvo acceso que delincuentes condenados ahora mismo forman parte de una fuerza policial especial que aterroriza a los sectores menos favorecidos de nuestro país. Hablamos de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, ese es uno de los elementos que hace que la inseguridad no disminuya sustancialmente en Venezuela. Es la descomposición de los cuerpos policiales en el país. Y sobre todo lo que tiene que ver con el FAES de la Policía Nacional Bolivariana, que es el grupo que principalmente está involucrado en miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela año tras año. Esto no lo digo yo, esto está reflejado en informes internacionales como el que hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también por ONG como Human Rights Watch y Provea, entre otros, ¿no? La presencia de delincuentes uniformados dentro de la FAES aparece reflejada en este trabajo de Reuters que tú haces referencia. Allí reflejan un asesinato que funcionarios del FAES cometieron en Guarenas contra unos exfuncionarios de la policía de Chacao en un altercado bastante oscuro. Hoy están detenidos, entiendo yo, la mayoría de estos funcionarios del FAES que asesinaron a estos exfuncionarios de la policía de Chacao. Pero esto hay que unirlo con el episodio de Oscar Pérez. Habrá que recordar que cuando asesinaron al combatiente Oscar Pérez en el Junquito, allí también cayó muerto un funcionario de la FAE, que luego se determinó que era miembro de un colectivo del 23 de enero y que además estaba dentro de la FAE con un nombre falso. Entonces hay una serie de indicios que señalan que sí, ciertamente, no sabemos el número exacto de cuántos son, pero las Fuerzas Armadas Especiales de la PNV están penetradas por la delincuencia. Y esto es gravísimo, ¿no? Lo que significa el peligro para la población venezolana. Pero es que además, y quiero detenerme en esta denuncia, seria denuncia que publicaba la agencia de noticias Reuters, los documentos a los que ellos tienen acceso determinan que al menos 2 funcionarios a los que ellos hacen referencia tenían antecedentes penales y se trata de una práctica absolutamente ilegal, contraria a la política de la Policía Nacional en nuestro país. La ley que rige este cuerpo de seguridad desde el año 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Yo le pediría un comentario. Ciertamente, María Alejandra, estamos hablando de la Ley de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del año 2009. Allí se indica que no pueden ingresar a los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos policiales, personas que tengan registros y antecedentes penales. Y contrario a lo que establece la norma, bueno, ya vemos cómo hay evidencia de que sí, ciertamente, hay delincuentes uniformados dentro de las policías.
y eso es bastante grave. Fíjate, a estos dos episodios, el que cita Reuters y el que te mencioné de Oscar Pérez, ¿no?, donde aparecen involucrados funcionarios de la FAES que tienen antecedentes penales, hay que sumar un episodio que ocurrió hace pocos días en la autopista de Prados del Este, donde funcionarios de la FAES se cayeron a golpes en plena autopista con funcionarios del 6CPC en un episodio que todavía no se ha aclarado lo suficiente. Entonces, ahí vemos la descomposición de las fuerzas policiales en Venezuela, la falta de formación, la falta de ética, de disciplina, y eso coloca en peligro y crea mucha desconfianza en el pueblo venezolano. Ahora, sobre este cuerpo de seguridad, lo que llama la atención, más allá de la gravedad de lo que ha denunciado Reuters en este último trabajo y en el anterior, que con testimonio de familiares de víctimas evidenciaba la forma de actuar de este cuerpo de seguridad, que ha recibido el respaldo, por cierto, del propio Nicolás Maduro. Lo grave de esto es que la propia comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió disolver el cuerpo de seguridad por la cantidad de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, sí, y lejos de acatar la recomendación de Michelle Bachelet, Nicolás Maduro lo que hizo fue, como tú acabas de mencionar, darle un respaldo a ese grupo de exterminio que se denomina la FAES. Por cierto, María Alejandra, las víctimas principales de la FAES, tal como lo refleja Bachelet y todos los informes que han analizado esta situación, son pobres, son jóvenes, pobres, trigueños en su mayoría, que habitan pues las barriadas populares venezolanas. Es decir, fíjate tú aquí el doble discurso, ¿no? Nicolás Maduro dice que él es de izquierda, que es humanista, que es progresista, ¿no? Y por allá afuera todavía hay unos tontos que se creen eso. Y resulta que acá adentro tiene un grupo de exterminio que él apoya y respalda, que tiene como víctimas principales a los pobres, a los jóvenes pobres, porque aquí yo nunca he visto que se haga un operativo de la FAES, qué sé yo, en Cumbres de Curumo, en La Lagunita, en Prados del Este, no, todos son en sectores, en barrios, y las víctimas son gente pobre de allí, que les hacen como una especie de juicio sumario, y en muchas oportunidades los asesinan, en otros roban los enseres, allanan ilegalmente las viviendas, es decir, una cantidad de atropellos a los derechos humanos y al debido proceso. Ahora, mencionaba nuestro invitado este incidente poco claro en la autopista del Este en Caracas. La información extraoficial que trascendió es que efectivos del CPC estaban en búsqueda de un supervisor, de otro agente policial por averiguaciones y bueno, aparentemente hubo un enfrentamiento verbal donde por las imágenes que han trascendido incluso llegaron a desenfundar sus armas con funcionarios de la FAES, las Fuerzas Especiales. Yo le pedí un comentario en torno a este tema porque, digamos, lo que vimos en redes sociales de los ciudadanos era una situación comparada a países tan peligrosos como México. ¿Qué puede decirnos? Bueno, imagínate tú qué puede sentir un ciudadano cuando ve que funcionarios de dos cuerpos policiales arreglan sus diferencias a golpes en medio de una autopista. O sea, ¿qué tipo de fuerzas policiales tenemos hoy en el país? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuáles son los estudios, la formación que tienen esos funcionarios? Si los miembros de un cuerpo policial están inconformes por una presunta detención ilegal de uno de sus compañeros, bueno, hay unos mecanismos legales para oponerse a esa detención. En todo caso, tendrían los tribunales que declarar esa detención ilegal, o las personas podrían alegar cualquier circunstancia allí dentro de lo que es los mecanismos legales y judiciales que hay en Venezuela. No dirimir esas disputas en medio de una autopista, y eso lo que hace es, repito, pues reflejar la grave descomposición que hay en los cuerpos policiales. Mira, el año pasado la empresa Gallup hizo una encuesta en más de 140 países y le preguntó a los ciudadanos si sentían confianza o no en los cuerpos policiales. Bueno, los venezolanos terminamos en el primer lugar de desconfianza hacia los cuerpos policiales. Casi el 90% de los venezolanos desconfía de los cuerpos policiales, y hechos como ese ocurrido en la autopista de Prados del Este son los que alimentan esa desconfianza. Doctor Luis Isquiel, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, le dejo la inquietud acerca de qué hacer frente a una situación de esta naturaleza en caso de que ocurra un cambio en nuestro país, porque da la impresión
que, bueno, en el caso concreto de los cuerpos de seguridad, habrá que crearlos desde cero, no sé de dónde partir, para que cambie esta situación. Le dejo la inquietud al regreso de la pausa. Contesta, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la inseguridad en Venezuela. Y hemos tomado como punto de partida lo que está ocurriendo con los cuerpos de seguridad del Estado. Nos acompaña el doctor Luis Izquiel para analizar esta situación. Yo dejo una inquietud, doctor Izquiel, en torno a los planes que de pronto se han elaborado para hacer frente a la reconstrucción de Venezuela y sobre todo de los cuerpos de seguridad en caso de que ocurra un cambio en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, ciertamente, apenas se produzca un cambio político en nuestro país, debe ser cumplida una deuda con el pueblo venezolano, y es la depuración profunda y la transformación de los cuerpos policiales en Venezuela. Esto ya se ha hecho en otros países de la región con éxito. Te cito, por ejemplo, el caso de Honduras, que está acá en Centroamérica. Durante muchos años fue el país con mayor tasa de homicidios en el planeta, disputaba ese lugar con El Salvador y Venezuela. Hoy Honduras tiene la mitad de la tasa, o menos de la mitad de la tasa de homicidios que tiene Venezuela. Y eso, entre otras cosas, esa reducción se debe a una profunda depuración de sus fuerzas policiales. Fueron destituidos en Honduras más de 3.000 funcionarios que estaban involucrados en hechos irregulares, hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. Honduras, vamos a decir, suscribió convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, para programas de financiamiento de la transformación de los cuerpos policiales y ayuda técnica también. Bueno, a partir de, vamos a decir, después de 4 o 5 años, ahí están los resultados, una reducción de la tasa de homicidios de más de la mitad y una recuperación de la confianza de los ciudadanos de Honduras en los cuerpos policiales. Eso perfectamente se puede hacer acá
en Venezuela, por supuesto, si existe la voluntad política para hacerlo, que hoy no está dada. Ahora, sobre un tema que hemos debatido con usted en otras oportunidades, ha trascendido un informe de Naciones Unidas que se va a publicar en los próximos días de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, o al menos así lo publicó el diario Las Américas, donde aparentemente se menciona por primera vez esto que se ha denominado como el cartel de los soles. Allí el documento que ha publicado este medio de comunicación habla de grupos delictivos en Venezuela que han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y, han creado una red informal para facilitar la entrada y salida de estupefacientes de nuestro país. Yo le pediría un comentario en relación a este tema y lo uno con esto de la depuración de los cuerpos de seguridad en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sería la primera vez que en un informe internacional se menciona el cartel de los soles, pero esta organización, vamos a decir, esta agrupación de militares, de funcionarios militares corruptos, ya ha sido mencionado en otros trabajos y en otros estudios realizados anteriormente, ¿no? Venezuela es uno de los puentes principales del narcotráfico internacional. Principalmente, para mencionarte uno de los puntos de mayor salida de droga en Venezuela, es Apure. Desde Apure y Zulia hay cientos de pistas clandestinas desde donde constantemente despegan aviones con capacidad para cargar entre 500 y 800 kilos de cocaína. Esa cocaína va principalmente a Honduras y también a algunos otros países de Centroamérica. De allí la pasan a México y ahí los carteles mexicanos de la droga lo terminan pasando esos cargamentos a los Estados Unidos. Esa es una vía que ha sido reflejada en los informes de la ONU. La otra vía es la marítima, ¿no? Por distintos puntos del territorio nacional salen embarcaciones hacia el Caribe, también con cargamentos de droga. Y esto para no mencionar los grandes envíos, como por ejemplo aquel que se hizo en el avión de Air France, era más de 1 tonelada de cocaína, y los cargamentos que salen por vía marítima en barcos, como cuando Walid Maclé tenía una concesión en el puerto de Puerto Cabello. O sea, Venezuela entonces, tenemos a Colombia, que es el máximo productor de cocaína en el mundo, y esa droga, parte de esa droga pasa a Venezuela porque es un lugar propicio para salir al exterior esa droga y distribuirla por el mundo entero. Esto, por supuesto, no se podría hacer sin complicidad de funcionarios militares, de funcionarios policiales y de funcionarios civiles que se lucran con este gigantesco negocio de la droga. Ahora, lo cierto es, doctor Izquiel, a la luz de esta información que usted comparte con nosotros, de este documento que habrá que ver si finalmente se publica, insisto, de Naciones Unidas, y lo que está pasando con los cuerpos de seguridad del Estado, que, luce como un trabajo titánico y probablemente que va a necesitar de la cooperación internacional. ¿Qué puede decirnos? Mira, indudablemente, no solo para el tema del combate del narcotráfico, sino también para el combate de los grupos irregulares, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros. Para eso va a ser imprescindible la colaboración internacional, sobre todo de 2 países, o quizás diría yo de 3 países, de Colombia, de Brasil y también la asesoría técnica y tecnológica de los Estados Unidos. Sin eso va a ser muy difícil combatir ese monstruo que va a quedar acá en Venezuela una vez que se produzca el cambio político, que son todos estos grupos que tienen control hoy de parte del territorio nacional y que se dedican a distintas actividades, a la extorsión, al narcotráfico y también a la extracción ilegal del oro, como ocurre, por ejemplo, en el estado Bolívar. Eso me lleva a otra pregunta y tiene que ver con la cantidad de armas que hoy día hay en Venezuela. Y esta decisión del equipo de Nicolás Maduro de crear estas milicias que ahora forman parte de la Fuerza Armada Nacional, conformadas por ciudadanos sin preparación, con acceso a armas de alta potencia. ¿Qué hacer con relación a este tema, doctor Izquiel? Bueno, fíjate tú, Venezuela hoy tiene el índice de homicidio más alto del planeta, ¿no? Y la mayoría de esos homicidios se cometen con armas de fuego. Entonces, imagínate tú qué tamaño irresponsable es este Nicolás Maduro, que en vez de implementar y ejecutar acciones para disminuir la cantidad de armas de fuego en las calles, constantemente lo que está diciendo son medidas para incrementar el número de armas en las calles.
Hace poco estaba promocionando una ametralladora que decía que había que meter en los barrios de Venezuela. Acá se sigue con la idea de crear, de establecer una fábrica de fusiles Kalashnikov, que gracias a Dios, quizás este sea el único caso donde la corrupción ha beneficiado al país, porque se han robado todo el dinero y esa fábrica de fusiles Kalashnikov nunca pudo establecerse. Perdimos el dinero que se robaron para esa fábrica, pero el beneficio es que de ahí no ha salido ningún fusil producido acá en el país, gracias a Dios. Además, entonces también anda promocionando milicias para que carguen fusiles, tratando de incorporarlas a la Fuerza Armada oficialmente en contra de lo establecido en la Constitución, y constantemente tiene un discurso de violencia y de armamentismo en el país. Así es muy difícil avanzar en el necesario desarme de la población y sobre todo de los grupos delictivos que atentan contra los venezolanos. Finalmente, sobre esta cultura de violación sistemática de derechos humanos, ¿qué hacer frente a esa situación y los efectivos de los cuerpos de seguridad, incluso de la Fuerza Armada, vinculados con estas prácticas? Doctor Izquiel. Bueno, mira, experiencias internacionales han demostrado que se puede avanzar en la recuperación de la seguridad ciudadana sin violar los derechos humanos. En Venezuela lo que se necesita es depuración de los cuerpos policiales, sacar a los militares de las labores de seguridad ciudadana porque ellos no están formados para esas tareas, y fortalecer institucionalmente el país. Y cualquiera que esté involucrado en un delito, en una violación de derechos humanos, debe ser procesado por el Ministerio Público y por los tribunales de la República. El cese de la impunidad en Venezuela, que es enorme hoy en materia de derechos humanos, contribuiría al resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Da la impresión que la depuración y reestructuración de los cuerpos de seguridad tendría que ir de la mano con un proceso similar en el caso concreto del sistema judicial venezolano, a la luz de lo que usted dice, doctor Izquiel. No, pero indudablemente, desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde ya sabemos cuáles fueron los procesos inconstitucionales para la designación de funcionarios, pasando por los jueces de las Cortes de Apelaciones, los jueces de control, los jueces de ejecución, los jueces de juicio y los fiscales en materia penal. Y para no ir también por supuesto esta depuración en las otras ramas del derecho, ¿no? Esos funcionarios tienen que ganarse los cargos a través de concursos públicos y abiertos de oposición y no ser designados allí a dedo por un partido político. Esa será la única forma de garantizar la independencia de esos funcionarios y que actúen como lo establece la Constitución y no como se lo ordena un partido político en el poder. Doctor Luis Izquiel, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, abogado penalista, experto en seguridad ciudadana, profesor de criminología, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con la inseguridad en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los microbios buenos. Nuestro cuerpo está atiborrado de microbios. Billones de estos microorganismos conviven en nuestro cuerpo y son fundamentales para nuestra salud. Nuestro microbioma
formado principalmente por bacterias, nos permite digerir lo que comemos y nos protege de patógenos invasores. Desde 2012, 4 investigadoras venezolanas, María Gloria Domínguez desde los Estados Unidos, Mónica Contreras desde Caracas y Magda Magris y Glida Hidalgo desde Puerto Ayacucho, se han dedicado a estudiar el microbioma humano en individuos de distintas partes del mundo. Sorprendentemente, han descubierto que el microbioma de un indígena del Amazonas es muy distinto al de un norteamericano, pero más parecido al de un africano, y pareciera ser que el estilo de vida juega un papel fundamental en la composición de este microbioma. Un ejemplo de esto son los partos por cesárea, que alteran sustancialmente el microbioma del bebé. El contacto del recién nacido con las bacterias de la vagina de la madre durante el parto afecta el tipo y la cantidad de bacterias que tendrá ese bebé en su cuerpo, algunas de las cuales les confieren cierta protección a futuro contra enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca y el asma. A partir de estos resultados, se han comenzado a explorar maneras alternativas para exponer a bebés recién nacidos por cesárea a las bacterias vaginales de su madre. Hallazgos como los de las científicas venezolanas revolucionan hoy la comprensión de numerosas patologías y en general de nuestra salud. Sin duda, tenemos mucho que aprender de nuestros microbios. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la inseguridad de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Daniel Guillermo Colina, periodista, abogado, quien fue el compañero de esta casa en RCR. Daniel Guillermo, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a ti y a tu audiencia, y bueno, efectivamente, a todos los que conforman esa Casa del Paraíso. Claro que sí, un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Pues mucho interés de analizar este tema contigo. Hace algunos minutos conversamos con el doctor Luis Isquiel. Iniciábamos con esta denuncia, seria denuncia que ha publicado la agencia de noticias Reuters, Daniel Guillermo, que habla de delincuentes condenados que hoy día forman parte de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional en Venezuela. Yo te pediría un comentario inicial al respecto, más allá de la gravedad, lo evidente, bueno, la ilegalidad de una situación de esta naturaleza. Te escuchamos. Bueno, fíjate que recientemente el mismo comisario Iván Simonovic, quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos, se pronunció acerca de ese caso y señalaba a Miguel Domínguez, quien es el que tiene la facultad o quien es el que dirige las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales, como un colectivo. Se refería el comisario Simonovic a este individuo, quien, de acuerdo a los expedientes, no presenta carrera policial. Mira, es muy delicado. De hecho, en días recientes se pudo ver un hecho sucedido en la autopista Prados del Este, una diferencia o una confrontación entre el CICPC y las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales. Para nadie es un secreto que para mantener este aparataje de esta denominada fuerza de la FAES, se necesitan recursos. El gobierno no está invirtiendo en materia de seguridad, por eso es que tú ves que realmente todas las policías municipales y estatales están prácticamente dando lástima, y por eso es que hay tantos ciudadanos en los municipios quejándose, porque bueno, evidentemente no hay patrullas, las bajas de policías van aumentando. Entonces, claro, este organismo de una manera tiene que, este organismo no, esta dependencia tiene que de alguna manera sustentarse, y lamentablemente son varios los casos que se han denunciado ante el CICPC y ante el Ministerio Público sobre el tema de la extorsión. Entonces, ahora,
Varios temas, y perdón que te interrumpa, Daniel Guillermo, a propósito de lo que tú comentas con nosotros. En principio, preguntarte cuál fue la razón de ese enfrentamiento ocurrido en la autopista Prado del Este de Caracas. ¿Se conoce? Sí, bueno, la información que yo manejo desde adentro de la institución, dentro del CICPC, es que era la división antiextorsión. Tú sabes que antes era antiextorsión y secuestro, y producto que crecieron las extorsiones, pues se dividió, valga la redundancia, esa dirección, esa división. Entonces estaban haciendo lo que ellos llaman un montaje. Montaje es cuando le hacen un seguimiento a una persona, o le hacen un seguimiento a un sospechoso, a un presunto delincuente, y le van haciendo seguimiento, y efectivamente cuando están tras la pista de ellos, tras el análisis de campo y los análisis telefónicos, pues sencillamente dan con la persona. Entonces tengo entendido que había un supervisor de la Policía Nacional, aparentemente de la DIP, que es la Dirección de Investigaciones Penales, donde presuntamente se estaba cometiendo el delito de extorsión, y entonces lo fueron a prender en flagrancia, y es cuando este funcionario a quien van a prender se comunica por vía radio, pide apoyo, y es que se presenta esa situación, además de verdad que deja mucho que desear de los cuerpos de seguridad venezolanos, de sus autoridades, de quienes los dirigen y de los supervisores inmediatos, ¿no? Y entonces, bueno, no se pudo realizar, tengo entendido que no se pudo realizar la aprehensión debido a esa conflictividad, y eso es una manera también para dilatar el proceso, Mariales, porque cuando los agarran en flagrancia, a un funcionario policial tiene que ser presentado inmediatamente, o sea, se pone a la orden del Ministerio Público y tiene que ser presentado dentro de las 72 horas ante el Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que pasa si no ocurre la aprehensión en flagrancia? Pasan los 3 días, aun cuando hay una sentencia del TCJ que podría el cuerpo policial fuera de esas 72 horas a realizar la aprehensión. ¿Qué es lo que hacen? No lo aprenden en el momento, sino lo dejan solicitado, ¿ok?, a la orden del Ministerio Público, pero no lo privan de libertad, no lo presentan. Entonces le hacen lo que es el proceso ordinario. Entonces eso es una técnica que muchos funcionarios, lamentablemente, que la utilizan a su favor, yendo en contra de lo que es el deber ser, y entonces una manera como para estar más tiempo en la calle, para seguir cometiendo sus fechorías y bueno, presentarse cuando los llamen y no ser aprendidos de manera en flagrancia. Ahora, Daniel Guillermo, retomando el tema de la FAES y la denuncia, insistimos que hace la agencia de noticias Reuters, que en cualquier otro país del mundo sería un escándalo, no así en Venezuela. Uno de los elementos que nos llamó más la atención o nos preocupó mucho más tiene que ver con el testimonio de una exfiscal que citan en este trabajo especial, Nora Chávez. Según la opinión de esta exfuncionaria, ellos veían la necesidad, se refiere a los cuerpos de seguridad, de contratar personas que no tuvieran temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento, ya dice finalmente matar. Quisiera tu comentario frente a una opinión de esta naturaleza y lo uno con el informe de Human Rights Watch de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, fíjate, con respecto a esa dirección o esa denominada Fuerza de Acciones Especiales, yo pienso que en un futuro, cuando haya el Estado de Derecho en Venezuela, debe ser eliminada. Yo voy más allá, María Alejandra, la información que yo manejo. Hay reclutamiento de jóvenes, de adolescentes de 15 y 16 años para que pertenezcan a las filas de la FAE. Eso es así, bastante se conoce que efectivamente hacen allanamientos sin orden, eso lo hemos visto, además eso ha sido notorio. Tú hablabas algo en principio de que en otro país esto fuera como algo de envergadura, algo relevante, un tema a tratar de emergencia. Lamentablemente el problema que tenemos aquí en Venezuela es que el periodismo ha sido debilitado. Los medios de comunicación son muy pocos los que realmente siguen tras la pista de la noticia y siguen realizando las denuncias. Hay mucha censura y por ende el mismo periodista se inhibe o se censura para no verse comprometido en problemas. Si estuviéramos en otra Venezuela, en otro proceso, yo estoy seguro que esto sería el escándalo e inmediatamente
pues una persona con 5 dedos de frente en materia de seguridad ciudadana o representante del órgano rector, en este caso de los cuerpos de seguridad, automáticamente hubiese eliminado esa división de la Policía Nacional. Aparte de los allanamientos, es lo que te digo, la extorsión, eso está muy de moda y las personas se asustan, se intimidan, tienen temor cuando tú ves que les hablan FAES, les pronuncian el FAES, y no solamente allanamientos, desalojos también, de inmuebles. O sea, es una serie de aristas que hacen algunos funcionarios de esta mal denominada o denominada Fuerza de Acciones Especiales. Y bueno, recuerdo que estando Luis Ortega Díaz, la fiscal en funciones aquí en Venezuela, en sus últimos días o en sus últimos meses de funciones aquí en Venezuela, fue muy crítica y fustigó bastante la actividad que realizaban, y sobre todo por las ejecuciones extrajudiciales. Te puedo decir que la organización, el Observatorio Venezolano de Seguridad, quien es el ente del Ministerio de Interior y Justicia encargado de realizar las estadísticas, eliminó de lo que llaman las incidencias electivas, las muertes por ajuste de cuentas, las muertes por resistencia a la autoridad. Normalmente, antes uno veía que dentro de los indicadores de seguridad ciudadana, ¿sabes?, estaban tipificados los diferentes delitos, por ejemplo, cuánto es el número de víctimas de homicidio, cuántos por lesiones personales, cuántos por hurto, estaba el renglón de resistencia a la autoridad. Obviamente, ante la posición y ante las continuas y reiteradas denuncias sobre el tema de la resistencia a la autoridad, que vendrían siendo lo que serían las ejecuciones extrajudiciales, eliminaron ese renglón del proceso de incidencia delictiva para que no se viera reflejado en las estadísticas venezolanas. Eso inclusive pasó ya en el último trimestre del 2019, si mal no recuerdo, donde empezaron a quitar ese renglón para que no se viera lo elevada que estaba la cifra en cuanto a las resistencias a la autoridad. Porque además las reseñas te citan, bueno, se produjo el enfrentamiento. En el enfrentamiento participó una comisión de X cuerpo de seguridad con 20 funcionarios, y resulta que abatieron, como dice, fueron neutralizados, que es la palabra que utilizan ahora, fueron neutralizados 3 antisociales, y cuando tú pones a ver, ¿qué se les incautó? Un revólver calibre 38. Entonces, ahí hay una desproporcionalidad, y a paso, te cita la misma reseña, que fueron auxiliados al nosocomio o al centro de salud más cercano, y a los pocos momentos de haber sido ingresados quedaron sin signos vitales. Evidentemente cualquier persona con 5 de frente, e inclusive los mismos fiscales del Ministerio Público, personas que están dedicadas al tema de sucesos, de la criminalística, los especialistas, saben que realmente a lo mejor ocurre la muerte antes de, pero se realiza el proceso a través de los centros de salud para quedar una constancia de que, bueno, que se le prestó los auxilios, se le prestó los primeros auxilios, se hizo todo lo correspondiente para mantenerlos con vida. Pero eso en la realidad es otra cosa. Y esa es la conflictividad que hay. A propósito de lo que mencionas, Daniel Guillermo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero el informe de Human Rights Watch presentado en septiembre del año pasado justamente destaca que desde 2016 casi 18.000 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta resistencia a la autoridad. Probablemente por esa razón tomaron la decisión que tú compartes con nosotros. Yo dejo esta inquietud sobre este tema y las cifras efectivamente que han encendido las alarmas de la comunidad internacional. Al regreso de la pausa te doy la palabra para que te escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la inseguridad en nuestro país. Nos acompaña Daniel Guillermo Colina, es periodista, es abogado, formó parte del equipo de RCR, y yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que él mencionaba, esto de la supuesta resistencia a la autoridad. Figura, Daniel Guillermo, en el informe que se presentó el año pasado de Human Rights Watch, donde destacan que hubo 18.000 personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad en Venezuela en situaciones de este tipo. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, mira, es una cifra muy alta, es una cifra que habría que analizar, que habría que estudiar. Como te decía en el segmento anterior, efectivamente fue eliminada el renglón de las muertes por resistencia a la autoridad debido a la alarma que estaba causando. Y me voy más acá. Recientemente un estudio de derechos humanos realizado también por el Observatorio Venezolano de la Violencia, revela que 2.113 jóvenes fueron asesinados por este indicador que estamos hablando, por resistencia a la autoridad. Y casi la mitad de las muertes violentas están entre menores de 30 años. Eso estaríamos hablando de la cifra que está manejando el Observatorio del Venezolano de la Violencia. Yo creo que cuando se están refiriendo a las 18.000, yo creo que se están refiriendo cuántas, haciendo la suma de varios años, ¿no? Porque inclusive te puedo hablar de cómo cerró la tasa de homicidio, la cifra de homicidio el año 2019 completo, las que maneja el Observatorio Venezolano de la Seguridad, o sea, el propio ente Interior y Justicia, que estaríamos hablando de que se cometieron en el 2019 un total de 6.726 homicidios. A eso habría que incrementarle la resistencia a la autoridad y otras muertes también que ocurren. Aquí solamente está por este renglón, pero recordemos que el tema de la resistencia a la autoridad, pues por supuesto que sigue causando alarma, y más alarma causa cuando no se sinceran las cifras, cuando el Estado venezolano no muestra sus estadísticas como debe hacerlo, además que está obligado por ley, tanto por la Ley de Policía Nacional como está obligado por la Constitución de que tiene que rendir cuenta. Correcto, Daniel Guillermo, perdón que te interrumpa. Efectivamente, estos 18.000 muertos tienen que ver con los años 2016, 2017, 2018 y los primeros 5 meses de 2019.
Sin embargo, es una cifra que destaca Human Rights Watch, que también recoge el informe de Michelle Bachelet, porque ocurre en el marco de esta supuesta resistencia de la autoridad y se presume que se trata finalmente de ejecuciones extrajudiciales. Es correcto, Mariale, tal cual. Por eso te digo, ese sería todo el proceso. Pero lo insólito o sea, la cifra de verdad que es alarmante, pero alarma más también qué se está haciendo al respecto. Porque recordemos que aquí, cuando estamos hablando, en el caso de estas muertes, ¿dónde quedan los fiscales del Ministerio Público, que son los que encargados de dirigir la investigación penal? Entonces, ¿por qué te hago este punto? Porque a veces, efectivamente, el fiscal puede parcializarse, pero a veces el fiscal también puede no continuar por temor a represalias por lo que le puedan hacer funcionarios vamos a ponerte de la FAE. Se han visto casos y se han escuchado casos de fiscales que dicen, mira, yo no me voy a meter en eso, pues oye, meterse con la FAE, pero es que sin ir muy lejos, todavía está, yo no sé si tú recuerdas el caso de un funcionario de la policía de Chacao y un exfuncionario de la policía de Chacao que fueron asesinados por funcionarios de la FAE en el ejercicio de sus funciones, y el fiscal solicita la privacidad de libertad ante el tribunal decreta la privacidad de libertad y ellos sencillamente les asignan un sitio de reclusión y ellos desacatan la orden y están bajo su comando porque ellos no van a mandar, la FAE no va a mandar a sus funcionarios a donde diga un juez. Eso es lo que está pasando en Venezuela. O sea, ¿quién manda realmente aquí en Venezuela? Y comentábamos con el doctor Luis Kiel que da la impresión que el desafío en materia de seguridad en Venezuela va a ser titánico si cambian las cosas en nuestro país, no solo por esta situación denunciada por distintas organizaciones sobre lo que ocurre en los cuerpos de seguridad del Estado, también por la cantidad de armas que hoy día están en manos de civiles en nuestro país, grupos irregulares que tienen presencia en Venezuela, a pesar de que el alto mando o efectivos de la Fuerza Armada lo niegan. Yo te pediría un comentario en relación a este tema, es decir, los retos que Venezuela, que nuestro país tiene por delante si cambian las cosas en materia de seguridad, tomando en consideración estos datos y lo que tú has compartido con nosotros. Te escuchamos. Bueno, mira, hablando en materia de seguridad ciudadana, lo primero es que hay que dignificar la función del policía. O sea, un funcionario policial no puede estar todavía por el orden de un sueldo mínimo. Okay, ni siquiera un director de policía debe estar, que dirige la policía, si tú te vas al área nominal, no llega prácticamente al $1.000.000. Okay, hay que dignificar porque no se está persiguiendo el delito, Mariale. Y no se está persiguiendo el delito porque sencillamente el funcionario al que le corresponde, vamos a hablar de manera preventiva, estar pendiente que no se cometan delitos o los delitos menores, ir a perseguirlos para evitar la continuidad, eso no se está haciendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente no están dotados, no tienen las herramientas ni los elementos básicos para poder perseguir y combatir el delito. No sé si has fijado cuando estás en la calle que ves unas patrullas que fueron donadas por la gobernación de Miranda a los diferentes cuerpos de seguridad, por lo menos el área metropolitana de Caracas, que son prácticamente una caja de zapatos. ¿Okay? Haciendo una comparación. Otro de los puntos es que ¿qué van a hacer con la Policía Nacional? Estoy seguro que las Fuerzas de Acciones Especiales serán eliminadas. Yo creo que eso pasará a la historia en el nuevo gobierno, ¿no? Y hay que determinar responsabilidades también. Todo lo que se hizo y quiénes son los sujetos activos que hay que individualizar para que cumplan o para que sean sancionados. Otra de las cosas, reforzar también la Fuerza Armada. Tienes que dignificar. Hay un silencio con el tema de las bajas y con el tema de las deserciones, ¿okay? Y con el tema de los comandos vacíos y con el tema de los militares que sencillamente se van y no acatan las órdenes de sus superiores. Eso es una realidad que está ocurriendo. Lo que pasa es que están totalmente en silencio. También tienes que dignificar la Fuerza Armada Nacional. Fíjate que en días recientes también se formó un Consejo de Seguridad en Cúcuta y en todo lo que tiene que ver con el Departamento del Norte de Santander por la presencia del ELN en la frontera colombo-venezolana.
Okay, eso ocurrió recientemente allí. Entonces cuando tienes que abarcar todo, bueno, mira, la seguridad ciudadana es importante, la seguridad en frontera, la seguridad de la nación es importante. Entonces es dignificar al policía, es eliminar la FAE, es qué vas a hacer con la Policía Nacional, el CICPC, el Cuerpo de Investigación de la Policía Científicas Penales y Criminalísticas, que es el órgano de la investigación criminal. ¿Qué vas a hacer con ellos? Va a ir por decreto, porque ellos están conformados por decreto a través de la Asamblea Nacional. Entonces hay que hacer también un movimiento. Yo pienso que los próximos gobernantes también en materia legislativa debe haber un grupo de personas que lidere la Comisión de Política Interior, donde se estudie todos estos casos y donde se haga una reforma en las leyes que tienen que ver en materia de seguridad ciudadana, que son las que rigen en el país en estos momentos. Todo eso hay que reformarlo. O sea que aquí habrá que hacer una mesa técnica muy importante donde se sienten especialistas, pensadores, abogados y expertos en materia de seguridad, para que puedan realmente, porque además habiendo cambio de gobierno, yo no creo que esto se solucione de la noche a la mañana. Van a haber algunos focos, y esos focos en algún momento tienen que ser neutralizados en el buen sentido de la palabra, no neutralizados como lo utilizan otras personas, no, neutralizados en el buen sentido de la palabra. Hay que invertir. Venezuela necesita inversión, Venezuela necesita parque automotor, Venezuela necesita conocimiento, Venezuela necesita adiestramiento, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana. Hay que poner en práctica la ley del control de armas y municiones. Esa ley hay que ponerla en práctica, está vigente, pero hay que ponerla en práctica. Y políticas públicas también para ciertos sectores donde haya la posibilidad de reinserción y donde haya las posibilidades de que los jóvenes, porque eso es un problema también que nos viene, que hay una generación por lo menos, cuidado y no son dos, que lamentablemente ya vienen con falta de atención y vienen con desviación en su conducta. Entonces eso hay que buscar cómo resarcir ese daño, y hay que buscar que las futuras generaciones o los que vienen en camino tengan oportunidades y no incurran ni en el camino de la violencia ni en el camino del delito. Y te digo lo de violencia porque me llama mucho la atención lo que está ocurriendo con los denominados juegos del TikTok, donde los muchachos, en vez de estar jugando béisbol, en vez de estar estudiando, en vez de estar haciendo cosas pertinentes a su edad, o lo que hicimos muchos a nuestra edad cuando éramos menores, y ahora meter una zancadilla o lesionar a alguien o que alguien se fracture es motivo de risa y es motivo de juego. Yo creo que hay que empezar también desde abajo, o sea, retomar lo que fue el manual de Carreño y retomar lo que daban en el bachillerato Educación Familiar y Ciudadana. Hay que retomarlo todo, Daniel Guillermo, prácticamente desde cero. Claro, mientras más tarde tardemos en empezar, más nos va a costar, pero esperemos que no pase mucho tiempo. Daniel Guillermo Colina, 1.000.000 de gracias por atendernos, un gusto conversar contigo, periodista, abogado, quien formó parte de esta casa de RCR, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy. Tiene que ver con la inseguridad de nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en la edición y montaje Ian Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela